Perfecto. Así que mis hermanos, de nuevo damos la bienvenida a los que están presentes, e igual la damos a los que vayan llegando. Y recordando la clase pasada, en verdad que fue una enorme bendición el tema de los rasgos de conducta que Dios utiliza para cada estilo, para definir cada estilo de liderazgo. Y aquí empezamos esta noche con un resumen de por dónde vamos. Seguimos con el uso del acróstico SIRVE, del líder servidor, para aprender cómo Dios te ha preparado a ti, hermano, y me ha preparado a mí para cumplir con los propósitos del reino. Y cada parte de este acróstico es materia prima para el liderazgo de servicio. Y si recordamos de todo lo que hemos ido viendo, haciendo un pequeño repaso, sirve significa dones espirituales, los dones que Dios nos da o nos dio a través del Espíritu Santo para fortalecernos en el servicio. Sirve, o la I de sirve, significa las experiencias, los sucesos que Dios ha utilizado y sigue utilizando para moldearnos como líderes servidores. Y la R significa relacionarse, los rasgos de conducta que Dios usa para darte un estilo de liderazgo. Y fue la semana pasada cuando concluimos ese tema en su segunda parte. Sirve significa además, o la V, de vocación, habilidades obtenidas a través del estudio y la experiencia que puedes usar para servir a Dios. Y por último, la E, entusiasmo, la pasión que Dios te ha puesto en el corazón por un cierto ministerio que sirve a otros. ¿Y cómo vamos? Bueno, como vimos en las 2 semanas previas, cada uno se ha dado cuenta, reconoce que tiene un estilo natural para relacionarse con los demás. Y hay 4 estilos principales para eso, y cada uno con sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y Dios utiliza el estilo de cada cual, como vimos en el dominante de Pablo, en el influyente de Bernabé, y así en el caso de Abraham y de Moisés. Todo lo utiliza Dios para edificar a su iglesia. Y aprendimos además que cada uno de los estilos puede ser causa de conflictos. Esa fue la clase de la semana pasada, los cuales suceden esos conflictos cuando los estilos naturales de las personas provocan diferencias de opinión y o son forzados esos estilos hacia los extremos. Pero sobre todas las cosas entendimos que el Espíritu Santo es siempre el equilibrio de cada estilo natural y que el fruto del Espíritu Santo, visto en Gálatas 5, 22 y 23, siempre es parte de las relaciones de un líder servidor. Y que la Biblia enseña además que cada uno debe ser compasivo y perdonador. Y me gustaría buscar esa cita porque es importante que la recordemos, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios precisamente en esos versículos acerca de ser compasivo y perdonador. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, definitivamente la palabra de Dios nos enseña y nos advierte que el líder debe ser compasivo y perdonador, nunca guardando raíz de amargura contra sus hermanos, ni permitir que eso contamine su relación con los demás.
y sus oraciones delante de Dios. Debemos ser compasivos y perdonadores con quienes tenemos conflictos, pues Dios siempre puede fortalecer y encontrar gente en la iglesia que sirva de equilibrio a los estilos naturales y que al final todo se cumpla según su propósito. Y hemos dicho tantas veces ese ejemplo de que no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, sino que cada uno, según el don que Dios haya dado, sirve para la edificación de la iglesia. Y en esta noche vamos a tener el tema de vocación, de las habilidades, la parte 1 de este tema de la vocación y de las habilidades. Y hoy entramos a este tema, también llamado habilidades vocacionales, para examinar qué significa vocación en relación al perfil sirve, cómo Dios usó el oficio de los que llamó, y evaluaremos además, cada uno vaya pensando en las habilidades vocacionales que tiene para su relación con el liderazgo. ¿Y qué es una habilidad vocacional? Bueno, cuando pensamos en una vocación, ¿qué nos viene a la mente? Según lo que pensamos de una vocación, ¿cómo podemos describir una habilidad vocacional? Y la palabra vocación sencillamente significa o viene del latín vocare, que significa llamar. Una vocación es entonces lo que uno se siente llamado a hacer con su vida. Y en tiempos antiguos, un sentido del llamado divino era parte de la persona en el mundo. Una vocación era parte de los planes de Dios para la vida de una persona. Y me recordé cuando estudiaba la clase, en la primera persona que narra la Biblia precisamente, que recibió una vocación que quedara plasmada definitivamente en la palabra. Y en el capítulo 35 del libro de Éxodo, los versículos 30 al 35, dice la palabra de Dios acerca de alguien en particular. Y dijo Moisés, perdón, el versículo Éxodo 35 del 30 al 35, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Wow! Si, hay, si definitivamente hay una declaración en la Biblia de alguien haber recibido habilidad vocacional, es el caso de Bezaleel y Aholiab. Por supuesto, como sabemos de el libro de Éxodo y lo que es el contexto de esos versículos, se trataba de habilidades para diseñar y fabricar los elementos del tabernáculo. No podemos olvidar, por supuesto, la vocación de Samuel, lo que vemos desde el primer libro de Samuel, donde Dios llama precisamente a Samuel con voz audible. Y sabemos además su respuesta. Dios llamaba y uno respondía y obtenía las habilidades necesarias para vivir ese llamado. Y hoy la vocación se asemeja más o se percibe como realizar cualquier profesión o ocupación.
Una habilidad vocacional es lo que tú aprendiste para mejorar tu llamado en la vida. Y en el mundo secular se usa mucho la palabra carrera. Uno escoge su carrera. Y en lugar de buscar el plan de Dios, el mundo lo que nos enseña es a decidir qué queremos hacer con nuestras vidas y entonces estudiamos para lograrlo. En el Nuevo Testamento, Pablo estimuló a los cristianos de Éfeso, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Pero él no estaba hablando de sus trabajos. El apóstol los estimuló para que adoptaran un estilo de vida compatible a lo que eran en Cristo. Y vamos a ver en un momento las diferencias entre precisamente habilidad vocacional o habilidad o vocación, lo que es también la carrera y lo que es el llamado. El llamado en la Biblia es la posición de uno en Cristo, no la posición que tenemos delante del mundo. Cualquiera que sea tu vocación, empecemos por ahí, tu llamamiento es más que nada ser digno de la salvación que Dios te da en Cristo Jesús. Y es en Colosenses donde Pablo escribe, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese es el primer llamado, el llamamiento. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que tú hagas, hermano, Dios te ha llamado, primero que nada, a vivir como un hijo suyo, honrándolo a través de todas tus acciones. Y para fines de la lección es bueno explicar que una vocación es lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades como entes sociales. Y reconociendo la obra de Dios en tu vida, haces esa selección. El llamamiento, por su parte, es un llamado de Dios para obtener salvación en Cristo Jesús y además cumplir la misión especial en tu vida que esté de acuerdo con los propósitos de Él. Y aunque vivimos en un tiempo donde normalmente tenemos la mente, más los hombres que las mujeres, divididas en compartimientos, en una mente dividida, todo lo que es el llamado, la vocación y la carrera son un solo en Cristo Jesús, con tal de cumplir los propósitos de Dios para nosotros y hacer siempre su voluntad. Y veamos en algunos personajes bíblicos cuál fue su vocación, la que tenían, lo que hacían para vivir y el llamado de esa persona, lo que Dios les pidió que hicieran. Vemos en Moisés, lo podemos buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, los versículos 1 al 10. Éxodo 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y vayamos pensando qué hacían esas personas para vivir y qué Dios les pidió que hicieran. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow. Empezó apacentando las ovejas de su suegro, y fíjense cómo terminó en los últimos versículos. Está el caso, por supuesto, lo podemos seguir buscando, los versículos de Simón, el libro de Marcos, y pasando por Marcos, buscando a Marcos, vemos a Lucas como historiador y médico, también llamado a servir al Señor. Y en Marcos, capítulo 1, los versículos 16 al 18, dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Wow. Ahí está bien condensado. El apóstol Pablo, de quien hemos hablado tanto en las últimas semanas, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, los versículos 1 al 3, y vayamos pensando, sigamos pensando cada uno de esos personajes bíblicos, cómo cumplía la condición de que algo hacían para vivir y algo Dios les pidió que hicieran. Hechos capítulo 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, y con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y en el capítulo 9, los versículos 1 al 16, donde son bastante, dice también: acerca ya del llamado de Pablo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, lo que conocemos como la conversión de Saulo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió.
Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El mismo heme aquí de Moisés. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La verdad que el que busque encuentra en la Biblia, porque hermoso ver cómo cada una de esas personas tenía un oficio y cómo además recibió un llamado de parte del Señor. Descrito hermosa y completamente. Y en Hechos también, en el capítulo 16, los versículos 14 y 15 y el 40, acerca de Lidia dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y dice el 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Moisés, pastor de ovejas, que las llevaba a comer y también las protegía. Y Dios lo llama para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pedro, un pescador, que Dios lo llama a seguir a Jesús y convertirse esta vez en pescador de hombres. Pablo hacía tiendas y Dios lo llama para usar esa vocación para mantenerse mientras o al mismo tiempo que llevaba las buenas nuevas. Lidia vendía telas y Dios la llama para que usando esos medios mantenga la misión que había abrazado para con los gentiles. Dios llamó a diferentes personas para reconciliar al mundo con él y Dios usó lo que hacían como un trabajo para cumplir ese llamado. Y en el caso de Jesús, casi nunca pensamos en Jesús como una persona con un oficio. Y a veces, por eso de la mente dividida, llegamos a pensar que pudo haber tenido poca relevancia el oficio o la tarea a la que Jesús se dedicaba. Es hasta la edad de 30 años en que aparece Jesús en la vida pública, un hombre que tenía la vocación de carpintero y que la había abrazado siguiendo las pisadas de José, lo cual vemos en Marcos capítulo 6. Solo podemos especular lo que hizo cuando era carpintero. Y según dicen los diccionarios bíblicos, un carpintero era básicamente, o podía ser en ese tiempo, una persona que fabricaba casas de madera y muebles también de madera. Quizás Dios lo usó a Jesús haciendo herramientas, haciendo muebles y otras cosas, recordándole quizás a Jesús el poder y el gozo que hay en el arte de la creación.
poder y gozo que hay también cuando ponemos en ejecución nuestra vocación y nuestros talentos. Tal vez quizás le enseñó en esos momentos a Jesús a reparar lo que significaba su deseo de arreglar todo lo roto y la amabilidad de Jesús, además de lo que dice o está en Marcos capítulo 6, 1 al 6, fue ocasión para mostrar o enseñar en Jesús a tener un corazón para el ministerio. Y es que no podemos olvidar lo que dice la palabra de Dios precisamente en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, versículo muy conocido que tiene un gran significado para todos nosotros. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en una historia personal que narra el autor del libro El liderazgo del servidor, él se queja delante de Dios porque habiendo estudiado algo, habiendo estudiado para ser pastor, Dios lo llama a servir de una forma diferente, trabajando o dirigiendo en una entidad u organización de campamentos juveniles, y en algún momento se queja delante de Dios de que Dios lo ha hecho andar no por el camino que él mismo había elegido y el que él sentía era su llamado, sino en algo que desafortunadamente él pensaba no servía a su plan de vida, a su carrera y a su llamado. Y él se preguntaba, y es una pregunta que todos lícitamente podemos hacernos, ¿por qué Dios no me hizo lo que yo quisiera? ¿Por qué Dios no me ha permitido ser lo que yo creo es mi llamado natural? ¿Por qué Dios no me permite seguir o andar por lo que yo creo que es mi vocación? Y este autor reflexiona, como debemos tomarlos todos como una lección y reflexión personal, que Dios siempre nos encomienda a hacer algo que podemos hacer. Dios nunca nos encomienda un imposible. En los ejemplos que hemos visto, Dios siempre ordenó y llamó a hacer algo que cada uno podía haber hecho. Y en la parábola de los talentos, por supuesto que tenemos una gran observación de parte del Señor en la parábola, donde dice que Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Debemos sí permitir que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera con nosotros, porque a fin de cuentas, como vimos como punto principal, somos su posesión. A fin de cuentas, somos nosotros los honrados con que Dios decida utilizarnos, porque Dios puede usar a cualquiera en cualquier trabajo para que se haga su voluntad. Es Dios que decide cuándo y cómo deben unirse el llamado y la carrera. Y sea usted un cartero, dice la lección, o sea un predicador, cualquier lugar donde el Señor nos haya puesto, el Señor sencillamente nos está llamando a seguirlo. Y esa es la prioridad, seguir al Señor. Cual sea la voluntad de Dios, Él hará cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, hermano. Así que, ¿cuál es tu historia? Este es el momento donde cada uno debe reflexionar. La Biblia define con claridad lo que Dios llama a hacer. Y a través de las Escrituras encontramos listas de conductas piadosas. En Cristo Dios nos llama, te llama a vivir para Él en cualquier
y cada área de tu vida. Dios puede usar tu vocación para realzar tu llamado en la vida. Y de todas formas, cual sea tu trabajo, este es siempre secundario al llamado de Dios. El llamado de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué Dios te ha llamado a hacer con tu vida, hermano? ¿Cuál fue tu carrera escogida y por qué la escogiste? Piensa en el llamado de Dios y tu carrera elegida. Piensa en cómo Dios puede usar ambas cosas para que una sirva de apoyo a la otra. Y en la próxima clase vamos a ver las habilidades vocacionales específicas que tienes, por lo que ve pensando, y que Dios puede usar para realzar su llamado en tu vida. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y por Él vivimos y de Él somos. Y en resumen, y quisiera que oremos y que si alguien desea aportar algo lo haga con libertad. Una vocación es lo que haces para satisfacer tus necesidades en la sociedad. Todos tenemos necesidades que obviamente son dadas dentro del diseño de Dios. Y con esas vocaciones que Dios nos da, satisfacemos esas necesidades. Una habilidad profesional es una destreza que se aprende para mejorar tu carrera en la vida. Y en la Biblia el llamamiento es la posición de uno en Cristo, no la de uno en el mundo. Ese es el llamamiento. Es el llamado de Dios para salvación en Cristo Jesús y es además el llamado de Dios para cumplir la misión especial que esté de acuerdo a sus propósitos. Así que Dios puede utilizar las habilidades, Él puede combinar las habilidades que hayas adquirido durante tu carrera para complementar el llamado en tu vida. Permita el Señor, mis hermanos, que podamos ver la integralidad del plan de Dios para cada uno. Que no fortuitamente, no al azar, no tampoco caprichosamente, ni arbitrariamente, es que Dios ha puesto cada una de las condiciones que tenemos en la vida. Cada una de las condiciones con que nacemos y todo lo que ha sido desde el momento de nacimiento hasta el día de hoy, Dios lo ha traído y lo ha permitido para que se cumpla en nosotros el propósito perfecto y hermosamente diseñado por Él. Vamos a orar y como siempre, mis hermanos, deseamos darle participación a los que deseen tenerla para que compartan algún testimonio o experiencia. Señor, te alabamos de nuevo y te bendecimos en este momento por el hecho de que podemos ver precisamente por el uso de tu palabra, la herramienta perfecta con que tú nos aconsejas y nos enseñas. Podemos ver, Señor, que todo lo que tú utilizaste en un plan para cada uno de tus siervos, según se narra en las historias bíblicas, tenía, Señor, un propósito hermoso para que el mensaje del Evangelio llegara hasta hoy por medio de esos seres humanos llenos también de debilidades y de defectos. Gracias, Señor, porque si en los planes de los que estamos aquí hubiéramos podido diseñar cómo tu iglesia y cómo el mensaje del Evangelio y cómo el cuerpo de Cristo debería estar constituido, por cuáles hombres y con cuáles talentos, hubiéramos fracasado. Mas tú, Señor, en tu perfecto plan, Señor, de la abundancia de pecado y de debilidad, tú has sacado a la luz que tú eres el Dios que hace todas las cosas perfectas.
no por la abundancia de nuestras virtudes, sino por la abundancia de tu poder, del poder del Espíritu Santo por el cual han sido constituidas todas las cosas y que nos mantiene hoy debajo de tu gracia en salvación delante de ti. Gracias, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí puede elevarse con orgullo delante de tu presencia y llamarse digno de este llamado. Ninguno ha recibido algo como que pueda jactarse de ello, sino que todo lo tenemos por ti y debemos ponerlo para ti. Gracias, Señor, de nuevo por este tiempo. Gracias por esta clase. Pedimos que tú bendiga a cada participante y que tú sigas haciendo internalizar en cada mente y cada corazón que tú nos amas, Señor. Que con amor grande, enorme, suficiente nos has amado. Tanto que diste la vida de Jesús, la sangre de Jesús por cada pecado nuestro. Con tal, Señor, de demostrar tu gloria, tu majestad, tu poder. Gracias de nuevo, Señor, en esta noche. Te bendecimos y te damos infinitas gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú vas a hacer en la vida de cada cual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Amén, amén.